Arthur Blake no era el tipo de hombre que llamara la atención en una multitud. A sus casi 50 años, con el cabello ralo y la postura ligeramente encorvada, parecía encajar perfectamente en el papel de un discreto conserje. Durante el día, vivía solo en un modesto apartamento en el sur de Chicago, amueblado con piezas de segunda mano y repleto de libros viejos. Por la noche, Arthur formaba parte del engranaje financiero de la ciudad. Era el silencioso custodio de uno de los bancos más concurridos de Chicago. Limpiaba los pisos, vaciaba los botes de basura y se aseguraba de que todo estuviera en orden para cuando llegaran los ejecutivos por la mañana. «Es confiable», comentó una vez el gerente del banco. «Callado, eficiente. Sin quejas». Arthur llevaba casi 10 años trabajando allí, y en ese tiempo había ganado la confianza de todos. Nadie reparaba en él mientras empujaba su carrito por los pasillos poco iluminados, dejando tras de sí el olor a productos de limpieza. Pero Arthur tenía secretos. Y los secretos, cuando se cultivan en silencio, tienden a pudrirse. Durante un turno otoñal en 2006, su vida dio un giro inesperado. Era una noche tranquila, justo como le gustaban. Mientras limpiaba el vestíbulo principal, vio a la subgerente saliendo apresurada. En su prisa, dejó algo olvidado, la tarjeta que usaba para acceder a las bóvedas de los cajeros automáticos. Arthur la recogió con la intención de devolverla, pero un pensamiento extraño se le cruzó por la mente. ¿Y si me la quedo, solo por esta noche? Sacudió la cabeza, intentando apartar la idea, pero la curiosidad es poderosa. Tras terminar sus labores, se encontró de pie frente a la puerta del cuarto de servicio de los cajeros, con la tarjeta en la mano. Durante años había pasado frente a esas puertas cerradas, preguntándose qué habría detrás. Ahora tenía el medio para descubrirlo. Al deslizar la tarjeta por el lector, sintió una descarga de adrenalina al escuchar el clic de la cerradura. Adentro, una fila de máquinas emergía entre las sombras, sus pantallas brillando tenuemente. No eran simples dispensadores de efectivo, eran verdaderas bóvedas, llenas de miles de dólares en fajos ordenados. Arthur no tomó nada esa noche. Se dijo que solo tenía curiosidad, que no hacía daño. Pero la semilla ya estaba plantada. La vida de Arthur no era lo que había imaginado en su juventud. Alguna vez soñó con ser maestro o escritor, pero la vida, como suele hacer, se interpuso. Una cadena de malas decisiones y circunstancias desafortunadas lo habían dejado atrapado en trabajo sin futuro. El empleo de conserje era estable, pero apenas le alcanzaba para pagar la renta y las crecientes facturas médicas de su madre enferma. Sus compañeros del banco no sabían nada de sus problemas. Para ellos, Arthur era solo el conserje, alguien que se desvanecía en el fondo. Pero tenía una mente aguda y una gran capacidad de observación. Con los años había notado muchas cosas, cómo funcionaban los cajeros automáticos, cómo se recargaban, quién los manejaba, y lo más importante, la débil supervisión del banco. «No es robar», murmuró una noche mientras caminaba nervioso por su departamento. «Es solo pedir prestado». La decisión no se tomó de un momento a otro, sino que fue madurando durante semanas de insomnio. Cuando Arthur finalmente actuó, lo hizo con la precisión de alguien que, sin saberlo, llevaba años preparándose. Fue una noche de martes, poco después de la medianoche. El banco estaba en silencio, apenas interrumpido por el zumbido del aire acondicionado. Usó la tarjeta para desbloquear la bóveda de los cajeros y abrió una de las máquinas. Le temblaban las manos mientras sacaba un pequeño fajo de billetes, $40, apenas lo suficiente para no llamar la atención. Guardó el dinero en el bolsillo, cerró la máquina y salió del cuarto. Durante el resto de la noche, su corazón latía desbocado. Cada sonido lo hacía sobresaltarse. Pero cuando amaneció y no se activó ninguna alarma, sintió una extraña mezcla de alivio y euforia. Pronto descubrió que los registros de los cajeros no eran tan minuciosos como temía. Siempre que las diferencias fueran pequeñas, pasaban desapercibidas en las auditorías. Ese hallazgo lo envalentonó. Cada noche tomaba un poco más, variando los montos y las máquinas, repitiéndose como un mantra: «No seas codicioso». Usó el dinero para pagar deudas atrasadas y medicinas para su madre, pero también se permitió pequeños lujos, una chaqueta nueva, mejores alimentos, una ida al cine después de años. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Lo que hacía tan efectiva su estrategia era su simplicidad. No manipulaba las máquinas ni hackeaba el sistema.
Solo se valía de la confianza que el banco le había otorgado y de sus propias deficiencias. Y como era tan discreto, nadie sospechaba de él. Pero no podía evitar un miedo constante, el presentimiento de que su suerte terminaría. Comenzó a notar cosas, un guardia de seguridad que rondaba más de lo habitual cerca de la sala de cajeros, un gerente revisando los registros con más detenimiento. ¿Paranoia? ¿O alguien lo estaba observando? Una noche, mientras contaba el dinero en su pequeño apartamento, pensó en detenerse. Ya había robado varios miles. ¿No era suficiente? Pero la idea de volver a su vida anterior, sobreviviendo con un salario miserable, le parecía insoportable. Las cosas cambiaron cuando una nueva subgerente, Rachel Carter, llegó al banco. Rachel era inteligente y minuciosa, el tipo de persona que disfruta resolviendo enigmas. Una tarde, revisando los informes de los cajeros, notó un pequeño desajuste, $60 desaparecidos sin explicación. Seguramente es un error de registro, le dijo el gerente. Pero Rachel no lo dejó pasar. Durante las siguientes semanas, comenzó a revisar los movimientos más de cerca. Una noche, mientras Arthur terminaba su turno, notó que Rachel lo observaba desde el otro lado del vestíbulo. Ella le sonrió amablemente, pero había algo en su mirada que le provocó un nudo en el estómago. Al salir al frío de la noche en Chicago, no pudo quitarse de encima la sensación de que su tranquila vida estaba por volverse muy ruidosa. Rachel Carter era nueva en ese banco, pero no en el mundo financiero. A sus 32 años ya se había ganado una reputación como analista meticulosa. Al integrarse a la sucursal de Chicago, estaba decidida a destacarse. Los registros de los cajeros, ignorados por la mayoría de sus colegas, se convirtieron en su obsesión, un rompecabezas que nadie más parecía interesado en resolver. $60 aquí, 40 allá, murmuraba mientras recorría con los dedos una columna de números. Demasiado pequeño para notarse, pero ocurre demasiado seguido. Rachel no era de sacar conclusiones precipitadas, pero algo no le cuadraba. Las discrepancias eran siempre menores, sí, pero demasiado constantes como para ignorarlas. Su instinto le decía que no se trataba de un error técnico. Mientras tanto, Arthur Blake se volvía más audaz. Con el paso de los meses, sus retiros nocturnos se convirtieron en una rutina. Refinó su método para evitar ser detectado, tomando montos pequeños, alternando máquinas para no dejar patrones. Mantenía su actitud discreta, la máscara perfecta para su doble vida. Nadie sospecha del conserje, pensaba para sí, riendo suavemente mientras empujaba su carrito frente a las mismas máquinas que había vaciado horas antes. Con cada noche exitosa, su confianza crecía. Se permitió algunas indulgencias, un traje mejor para ir a la iglesia los domingos, un buen corte de carne para cenar. Pero siempre con discreción. Sus compañeros apenas notaron los cambios. Los pocos que lo hicieron supusieron que había recibido un aumento o tomado un segundo empleo. Pero Rachel notó algo completamente distinto. Empezó a investigar a fondo. Revisó las grabaciones de seguridad de las noches en que había discrepancias. Al principio, parecía un callejón sin salida. La sala de cajeros estaba bien resguardada y no se veía a nadie no autorizado entrar o salir, pero hubo un detalle que destacó: el carrito del conserje. El carrito de Arthur, siempre estacionado en el mismo lugar, cerca de la sala de cajeros automáticos, aparecía en las grabaciones más tiempo del necesario ciertas noches. Rachel no podía probar nada, pero la coincidencia no dejaba de molestarla. ¿Podría ser realmente el conserje?, murmuró una noche. La idea parecía absurda. Arthur era parte del mobiliario del banco, un hombre en quien todos confiaban. Pero Rachel no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaba involucrado. Una noche fatídica, Arthur cometió un error poco común. Distraído por la tensión creciente en el trabajo, olvidó cerrar correctamente una de las máquinas después de tomar $80. A la mañana siguiente, el técnico notó el fallo y lo reportó a la gerencia. Seguramente fue un descuido, dijo el gerente, restándole importancia. Pero Rachel vio una oportunidad y se ofreció de inmediato. «Déjame encargarme». Estaba decidida a llegar al fondo del asunto. Arthur notó el cambio casi de inmediato. Rachel comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina, revisando informes y grabaciones. Sus sonrisas cordiales fueron reemplazadas por miradas analíticas. Una noche, mientras Arthur vaciaba un bote de basura junto a su escritorio,
ella inició una conversación. «Noches largas, ¿eh?», comentó con naturalidad. Arthur asintió, manteniendo las respuestas cortas. «Sí, parte del trabajo». Pero Rachel insistió. «¿Alguna vez has notado algo raro mientras trabajas? ¿Algo fuera de lugar?». Arthur forzó una risa. «No, no realmente. Las noches en el banco suelen ser bastante tranquilas». Ese breve intercambio lo inquietó. Esa noche, de pie frente a la sala de cajeros con la tarjeta en la mano, dudó por primera vez en meses. «Quizá es momento de parar», susurró. Pero la idea de renunciar al dinero, al control que le daba, era demasiado. Abrió la puerta y siguió con su rutina. Mientras tanto, la investigación de Rachel comenzaba a tomar forma. Compiló semanas de grabaciones y registros, construyendo una cronología de cada discrepancia. El patrón se hizo claro, los montos faltantes siempre coincidían con los turnos de Arthur. Con esa información, fue a ver al gerente. «Tenemos un problema», dijo, mostrándole sus hallazgos. El gerente frunció el ceño. «¿Estás diciendo que el conserje está robando de los cajeros? Es una acusación grave». «Sé cómo suena», respondió Rachel, «pero las pruebas están ahí. Tenemos que actuar antes de que esto escale». A regañadientes, el gerente accedió a que continuara la investigación, pero le pidió discreción. «No podemos acusar a nadie sin pruebas sólidas». Sin saber cuán avanzada estaba la investigación, Arthur comenzó a desmoronarse. Cada mirada, cada conversación en el banco, le parecía una amenaza velada. Empezó a revisar su trabajo con una precisión obsesiva, borrando sus huellas con cuidado. Pero la paranoia es el peor enemigo de un ladrón. Una noche, al caminar de regreso a casa, notó que un auto lo seguía. Era un sedán común, pero su presencia hizo que su mente volara. «¿Me están siguiendo?». Esa noche no durmió. Se sentó en su departamento, apenas iluminado, con el dinero robado esparcido sobre la mesa de la cocina. «Quizá es hora de parar», murmuró, pasándose las manos por el cabello ralo. Pero detenerse significaba regresar a la vida que odiaba, sobrevivir con lo justo, sin poder, invisible. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Rachel convenció al banco de instalar cámaras ocultas en la sala de cajeros. Arthur no tenía idea de que lo estaban observando. Una semana después, cuando entró en la sala para hacer lo que creía sería otro retiro desapercibido, las cámaras captaron todo. Rachel revisó la grabación en su escritorio, con el corazón latiendo con fuerza. Finalmente tenía la prueba que necesitaba. «Es ahora», susurró, levantando el teléfono para llamar al gerente. Pero Arthur aún no había terminado. Mientras Rachel se preparaba para enfrentarlo, él ya planeaba su siguiente movimiento, uno que sorprendería a todos en el banco. El día comenzó como cualquier otro. El banco zumbaba con su actividad habitual, clientes entrando y saliendo, cajeros conversando en voz baja, el zumbido apagado de las impresoras. Rachel estaba en su escritorio, tomando café mientras miraba su laptop. Había pasado la noche revisando de nuevo las grabaciones de las cámaras ocultas, asegurándose de que no hubiera dudas. «Hoy es el día», murmuró. Su corazón latía con anticipación. Había construido un caso irrefutable, pero enfrentar a Arthur Blake, un hombre en quien todos confiaban, aún le parecía surrealista. En la oficina del gerente, Rachel presentó las pruebas. «Lo tenemos», dijo, señalando la grabación con fecha y hora. «Los robos, los patrones, todo está aquí». Incluso usó su propia tarjeta de acceso para entrar. El gerente suspiró, frotándose las sienes. «Esto puede salirnos muy caro si estamos equivocados. Pero si no actuamos, seguirá ocurriendo. Llama a seguridad». Esa tarde, Arthur entró al banco con su acostumbrada calma. El aire estaba frío y su aliento se condensaba mientras empujaba su carrito por el vestíbulo. Los guardias de seguridad le hicieron una leve seña con la cabeza, como siempre. Sin saberlo, Rachel y el gerente lo observaban desde la sala de control. «Está siguiendo su rutina», susurró Rachel. Arthur se movía con método por el edificio, vaciando botes de basura, limpiando superficies, reponiendo suministros. Para cualquiera, parecía el trabajo meticuloso de un conserje dedicado. Pero los ojos de Rachel estaban fijos en los monitores, esperando que hiciera su jugada. Cuando llegó a la sala de cajeros, se detuvo. Su mano rozó la tarjeta en su bolsillo.
Una oleada de duda lo invadió. ¿Me estarán vigilando? Sacudió la cabeza y deslizó la tarjeta. Es la paranoia, murmuró. Dentro de la sala, trabajó con rapidez. Sacó un dispositivo que había modificado para evitar las alarmas y abrió una de las unidades. Sus movimientos eran rápidos pero precisos. Lo había hecho decenas de veces. En la sala de control, el pulso de Rachel se aceleró. Lo está haciendo, dijo en voz baja. Las imágenes mostraban a Arthur retirando billetes en fajos pequeños y metiéndolos en su carrito. El gerente tomó el teléfono. Llama a la policía, ordenó. Pero Rachel lo detuvo. Esperemos, veamos qué hace después. Arthur terminó su rutina y salió de la sala, empujando el carrito hacia la salida. Se sentía más liviano de lo habitual, casi eufórico. Pero al llegar al vestíbulo, sus instintos se activaron. 2 guardias lo esperaban junto a la puerta, con la mirada fija en él. Buenas noches, señor Blake, dijo uno, dando un paso al frente. Arthur forzó una sonrisa. Buenas noches. ¿Le molestaría si revisamos su carrito? Preguntó el guardia, con tono cortés pero firme. A Arthur se le revolvió el estómago. Solo son productos de limpieza, dijo, apretando el manillar con fuerza. Aún así, tenemos que revisarlo. En ese instante, Arthur tomó una decisión desesperada. Empujó el carrito contra el guardia y salió corriendo hacia la salida lateral. El banco silencioso se convirtió en un caos. Las alarmas sonaron mientras los guardias lo perseguían por los pasillos. Rachel y el gerente observaban todo desde los monitores, con los ojos bien abiertos. «Llama a la policía», gritó el gerente. Arthur corría por el edificio con la mente en blanco. «No puedo dejar que me atrapen, no así». Conocía el lugar mejor que nadie y usó eso a su favor, zigzagueando entre pasillos y escondiéndose en cuartos de mantenimiento. Pero los guardias no cedieron. Lo acorralaron cerca de una salida de emergencia, bloqueándole el paso. «Arthur, se acabó», dijo uno de ellos. «No lo empeores». Los ojos de Arthur recorrían el lugar, buscando desesperadamente una salida. Respiraba agitadamente, con dificultad. «Nunca quise que llegara tan lejos», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Cuando llegó la policía, Arthur estaba sentado en el suelo, recostado contra la pared. El dinero robado yacía esparcido a su alrededor, un testimonio silencioso de su culpa. Rachel lo observaba desde el vestíbulo mientras los agentes lo esposaban y se lo llevaban. Su rostro, antes sereno y seguro, ahora estaba vacío. Al pasar frente a ella, Arthur alzó la vista. «No era por el dinero», dijo en voz baja. Rachel frunció el ceño. «¿Entonces por qué?» Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa triste. «No lo entenderías». La noche terminó con Arthur detenido y el banco sumido en el caos. Rachel sentía una mezcla de alivio e inquietud. Había resuelto el misterio, pero las palabras crípticas de Arthur seguían rondando en su mente. De vuelta en su escritorio, volvió a mirar las grabaciones por última vez. Reprodujo el momento en que Arthur entraba en la sala de cajeros automáticos. Había algo en su expresión, algo que no había notado antes. «¿Qué era lo que realmente buscabas, Arthur?», susurró. La historia estaba lejos de terminar. El arresto de Arthur fue solo el comienzo. La investigación policial pronto revelaría secretos que nadie en el banco habría imaginado. Secretos que pondrían en duda todo lo que Rachel creía saber. Al día siguiente del arresto de Arthur Blake, el ambiente en el banco era tenso. Los empleados murmuraban en voz baja, intercambiando rumores sobre el que alguna vez fue un conserje de confianza. Rachel, desde su escritorio, repasaba sus notas para la policía. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en su mente. Las palabras de Arthur, «no era por el dinero», seguían rondándola. «Rachel, la policía está aquí», la llamó el gerente desde su oficina. Reunió sus documentos y se unió al detective Marcus Hayes y su equipo en la sala de conferencias. Hayes, un hombre agudo de unos 40 años, no perdió el tiempo. «Hiciste un buen trabajo atrapándolo», dijo, asintiendo con la cabeza, «pero este caso acaba de hacerse mucho más grande». Rachel frunció el ceño. «¿Más grande? ¿Cómo?» Hayes se inclinó hacia adelante y extendió unas fotos del lugar del crimen sobre la mesa. Blake no solo robaba en su banco.
Encontramos conexiones con al menos otras 4 instituciones en la zona. Mismo patrón, robos pequeños, calculados, a lo largo de varios años. Pero aquí viene lo interesante, la mayoría del dinero sigue sin aparecer. Mientras el equipo del detective revisaba las pruebas, Rachel no podía evitar seguir indagando en el pasado de Arthur. Descubrió que vivía solo, en un apartamento modesto al sur de Chicago. Los vecinos lo describían como educado, reservado y confiable, un hombre que siempre pagaba la renta a tiempo y que no se metía con nadie. Pero a medida que profundizaba, encontró grietas en esa imagen. Arthur no tenía familia cercana ni círculo social. Su única afición conocida era trastear con aparatos electrónicos, algo que ahora tenía sentido, dado cómo logró burlar los sistemas de seguridad de los cajeros automáticos. Un detalle llamó su atención. Arthur había trabajado en una empresa tecnológica en su juventud, pero fue despedido abruptamente tras una investigación interna. Los motivos no estaban claros, pero Rachel sentía que aquello estaba conectado con sus crímenes actuales. Mientras tanto, en la estación de policía, el detective Hayes se sentaba frente a Arthur en la sala de interrogatorios. El conserje lucía agotado, con las manos esposadas frente a él, pero mantenía la calma. «Vamos al grano, Arthur», dijo Hayes. «Has estado robando durante años, pero esto no fue algo impulsivo. Lo planeaste. ¿Por qué?» Arthur esbozó una débil sonrisa. «¿Por qué crees tú?» Hayes se recostó en su silla, estudiándolo. «Fuiste meticuloso, cuidadoso. Pudiste haber robado millones de una sola vez, pero no lo hiciste. En cambio, tomaste justo lo necesario para pasar desapercibido. Así que lo repito, ¿por qué?» La sonrisa de Arthur se desvaneció. Bajó la mirada hacia sus manos, como si sopesara sus palabras. «No fue por codicia», dijo al fin. «Fue por justicia». «¿Justicia?», repitió Hayes, incrédulo. Arthur asintió. «¿Crees que a los bancos les importa la gente? He visto cómo destruyen vidas, familias perdiendo sus casas, pequeños negocios aplastados por comisiones y penalizaciones. ¿Y todo para qué? Para llenar los bolsillos de los ejecutivos. Así que decidiste jugar al Robin Hood», dijo Hayes con escepticismo. Arthur no respondió. En el banco, Rachel recibió una llamada de uno de los detectives. «Hemos revisado los registros financieros de Blake», le dijo. «No ha gastado ni un centavo del dinero robado. Ninguna compra extravagante. Ninguna cuenta oculta». Rachel quedó perpleja. «Entonces, ¿dónde está el dinero?» «Eso estamos tratando de averiguar», respondió el oficial. A medida que avanzaba la investigación, surgió una pista sorprendente. Varias organizaciones benéficas locales habían recibido donaciones anónimas a lo largo de los años, donaciones que coincidían con los robos de Arthur. Los montos eran lo bastante pequeños para no levantar sospechas, pero lo suficientemente significativos como para marcar la diferencia. Una de esas entidades, un refugio para personas sin hogar en el sur de la ciudad, describió al donante como un hombre que deseaba permanecer en el anonimato. La directora recordó cómo ese dinero les permitió ampliar sus servicios en tiempos difíciles. Rachel comenzó a sospechar que Arthur no había actuado solo. El nivel de sofisticación en sus métodos sugería que había recibido ayuda externa. Sus sospechas se confirmaron cuando la policía descubrió correos electrónicos en la computadora de Arthur. Los mensajes estaban encriptados, pero lograron rastrear la dirección IP hasta un antiguo colega de la empresa tecnológica donde Arthur había trabajado años atrás. El detective Hayes confrontó a Arthur con la evidencia. «¿Quién es tu cómplice?», le exigió. La expresión de Arthur se endureció. «No sé de qué me hablas. No te hagas el tonto. Encontramos los correos. Alguien te ayudó». Arthur permaneció en silencio, la mirada fija en la mesa. El cómplice resultó ser Michael Reeves, un genio recluso de la tecnología que alguna vez fue mentor de Arthur. Al ser interrogado, Reeves admitió haberle enseñado cómo burlar los sistemas de seguridad de los cajeros, pero negó haber participado en los robos. «No pensé que realmente lo haría», dijo, negando con la cabeza. Arthur siempre hablaba de lo roto que estaba el sistema, pero creí que era solo eso, palabras. «¿Esperas que creamos que no te beneficiaste?», insistió Hayes. Reeves suspiró. «No digo que sea inocente, pero Arthur no hacía esto por él. Quería demostrar algo.
Mostrar que incluso los sistemas más seguros tienen puntos débiles. Para él era una especie de justicia poética. Conforme la investigación avanzaba, el caso se volvía más complejo. Las acciones de Arthur lo pintaban tanto como criminal como justiciero. Su meticulosidad y la negativa a gastar el dinero revelaban una motivación más profunda. Rachel no podía quitarse de la cabeza la idea de que Arthur lo había planeado todo, incluso ser atrapado. Las pistas crípticas que dejó atrás parecían casi intencionales, como si quisiera que alguien descubriera la verdad. Pero una pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué ahora, después de tantos años en las sombras? A medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, se volvió evidente que la historia de Arthur Blake estaba lejos de terminar. Su arresto era apenas el inicio de un plan mucho más grande. Un plan que sacudiría los cimientos de toda la industria bancaria. Arthur Blake estaba sentado en su celda, con una tenue sonrisa en los labios. Para quien no lo conocía, parecía vencido. Pero el detective Marcus Hayes sabía mejor. Había algo en su calma que sugería que aún tenía el control. Mientras tanto, Rachel, completamente inmersa en el caso, se reunió con Hayes en la estación. «Nos estamos perdiendo de algo», dijo, extendiendo sus hallazgos sobre la mesa. Arthur no solo robaba dinero, estaba enviando un mensaje. ¿Pero cuál es el objetivo final?, preguntó Hayes, frotándose las sienes. Tenemos las donaciones, la conexión tecnológica y toda su meticulosa planificación, pero nada explica por qué se dejó atrapar. Su conversación fue interrumpida por un oficial joven que le entregó un expediente. «Esto acaba de llegar», dijo. «Es una solicitud de Arthur para hablar con Rachel a solas». Rachel dudó. «¿Conmigo? ¿Por qué?» «Cree que tú puedes entenderlo», respondió Hayes. En la sala de entrevistas, estéril y silenciosa, Rachel se sentó frente a Arthur. Él lucía cansado, pero sereno. En sus ojos brillaba un leve destello de satisfacción. «¿Querías verme?», preguntó Rachel, rompiendo el silencio. Arthur asintió. «Eres diferente a los demás. Haces preguntas, vas más allá. Por eso te elegí». «¿Elegiste? ¿Para qué?». Arthur se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Para que termines lo que yo empecé». Rachel contuvo la respiración. «¿De qué estás hablando?». Arthur sonrió con un dejo de ironía. «¿De verdad crees que esto fue solo por dinero? Se trata de poder, de control. Estos bancos destruyen vidas mientras se escudan tras capas de seguridad y burocracia. Quería demostrarles que incluso sus sistemas más seguros pueden ser vulnerables. Y ahora necesito que tú se lo cuentes al mundo». Rachel frunció el ceño. «¿Por qué yo?». «Porque viste más allá de la fachada», respondió Arthur. «Me viste como algo más que un simple conserje. Tienes la voz para exponer la verdad». A medida que Rachel lo presionaba en busca de respuestas, Arthur reveló el verdadero alcance de su plan. Los robos solo eran el comienzo. Con el dinero sustraído, había financiado discretamente una red de activistas, informantes y expertos en tecnología para denunciar las prácticas corruptas de la banca. «Llevo años preparando el terreno», dijo Arthur. «Donaciones a organizaciones, investigaciones independientes, conexiones clave. Cada dólar fue un paso para desmantelar el sistema». Rachel intentaba procesar todo aquello. «¿Y por qué entregarte ahora?». La sonrisa de Arthur se desvaneció. «Porque mi parte ya está hecha. Las debilidades del sistema están al descubierto. Ahora le toca a gente como tú seguir adelante». Mientras Rachel meditaba sus palabras, Hayes interrogaba a Michael Reeves, el presunto cómplice de Arthur. Finalmente, Reeves cedió ante la presión. «Los está usando», dijo. Arthur quería que lo atraparan. Sabía que eso atraería atención al caso. Siempre va 3 pasos adelante. ¿Cuál es su objetivo final?, insistió Hayes. Reeves suspiró. «Quiere que la gente vea a los bancos como lo que son, gigantes intocables con pies de barro. Al exponer sus vulnerabilidades, los obliga a rendir cuentas por su codicia». Hayes se recostó en la silla, encajando las piezas. Arthur no era solo un criminal, era un provocador. Su arresto era el acto final de un plan mucho más grande. La noticia del arresto de Arthur y su estilo de robo al estilo Robin Hood se esparció como pólvora. Los medios lo retrataron tanto como villano como héroe.
Manifestantes se congregaron frente al banco exigiendo justicia por años de prácticas depredadoras. Uno de ellos sostenía un cartel: Arthur Blake, el hombre que desenmascaró el sistema. Rachel, ahora inundada de llamadas de periodistas, luchaba por decidir cuánto de la historia de Arthur debía contar. Sabía que la verdad provocaría un incendio, pero también temía las consecuencias del silencio. La presión pública crecía y los ejecutivos bancarios intentaban contener el daño. Auditorías internas revelaron más que los robos de Arthur. Salieron a la luz prácticas poco éticas, comisiones ocultas y préstamos abusivos. Una noche, Rachel recibió una pista anónima. Un USB fue entregado en su apartamento, con archivos que exponían los secretos más oscuros del banco. Estaban encriptados, pero llevaban el inconfundible sello de Arthur. Llamó a Hayes de inmediato. Arthur planeó esto, dijo. Incluso desde la cárcel, sigue moviendo los hilos. Hayes no se sorprendió. Quería un espectáculo. Y lo consiguió. Pero ahora nos toca decidir qué hacer con esto. El caso culminó en un juicio de alto perfil. Arthur se declaró culpable de robo, pero no mostró arrepentimiento. Puede que haya quebrantado la ley, dijo ante el tribunal, pero el sistema ya estaba roto. Yo solo puse el espejo. Fue condenado a 10 años de prisión, pero sus acciones dejaron una huella imborrable. La presión pública obligó al banco a reformar sus políticas, y otras instituciones fueron sometidas a mayor escrutinio. Para Rachel, el caso marcó un antes y un después en su carrera. Publicó una serie de reportajes revelando la vida de Arthur, sus motivaciones y las fallas que intentaba exponer. Arthur, por su parte, desapareció del ojo público. Se mostró satisfecho con saber que había sacudido los cimientos del sistema. Su legado vivió en las conversaciones que inspiró y los cambios que provocó. A veces, para derribar un sistema, hay que infiltrarse en él. A veces, basta un conserje para limpiar lo más sucio. La historia de Arthur Blake, el conserje que burló a la élite bancaria de Chicago, dejó una marca permanente en una industria que se creía impenetrable. Aunque terminó tras las rejas, las secuelas de sus actos se sintieron mucho más allá de las paredes de su celda. En los años siguientes, la banca enfrentó un escrutinio sin precedentes. El robo ya no se veía como un simple crimen, sino como un acto simbólico de desafío frente a la avaricia y corrupción sistémica. Protestas públicas y reportajes hicieron tambalear a las instituciones, forzándolas a implementar reformas para recuperar la confianza del público. Por primera vez en décadas, la gente tenía la ventaja. El juicio fue un espectáculo mediático. Apodado el Robin Hood de los cajeros automáticos, Arthur se mantuvo impasible ante la corte. Su declaración final lo inmortalizó. No robé para mí, dijo frente a una sala llena. Robé para mostrar las grietas de un sistema que le roba a todos los demás. Mi crimen no fue el robo. Fue atreverme a decir la verdad. Aunque condenado a 10 años, su historia no terminó ahí. Desde la cárcel, Arthur se volvió una figura mítica, un héroe improbable para activistas y denunciantes de todo el mundo. Su plan, minuciosamente ejecutado, fue estudiado no solo por la policía, sino por ciudadanos comunes inspirados por su audacia. Mientras tanto, Rachel Connors, la periodista que descubrió todo, se convirtió en un nombre reconocido. Su investigación sobre el atraco le valió prestigio, pero lo más importante, encendió una conversación nacional sobre la desigualdad financiera. Sus reportajes no solo contaban la historia de Arthur, también destapaban décadas de abusos bancarios silenciosos. Por su parte, el detective Marcus Hayes, obsesionado con atraparlo, terminó reevaluando su propio rol. Pensé que estaba cazando a un ladrón, dijo años después, pero lo que atrapé fue un espejo. Los bancos, por supuesto, no salieron indemnes. Auditorías forzadas sacaron a la luz préstamos abusivos, tarifas ocultas y prácticas poco éticas. CEO tras CEO renunció ante la presión, y los reguladores impusieron controles más estrictos. El robo del conserje genio se convirtió en la historia de advertencia que rondaba cada sala de juntas. Arthur Blake se volvió sinónimo de desafío. Un Robin Hood moderno que, con una escoba y una mente brillante, enfrentó a una industria multimillonaria. Aunque sus actos fueron ilegales, sus motivos encendieron una revolución. Aún hoy, su historia persiste, recordando que a veces el arma más poderosa es un hombre invisible con un plan. Y al final,
El conserje que limpiaba los pisos enseñó a toda una industria una lección que nunca olvidará. El robo del conserje no es solo una historia de crimen. Es una historia sobre desmantelar el poder, cajero por cajero. Su vida dio un giro inesperado. Condenado a 10 años en una prisión federal, rápidamente se convirtió en una leyenda entre los internos, respetado por su ingenio. Arthur aprovechó su tiempo enseñando educación financiera a los más jóvenes y escribiendo cartas en favor de una reforma bancaria. Liberado antes de tiempo por buena conducta, vive ahora en un barrio modesto de Chicago, dando ocasionales charlas sobre ciberseguridad y ética bajo un seudónimo. Rachel Connors, la periodista que sacó todo a la luz, vio su carrera dispararse. Su reportaje ganó un premio Pulitzer y su fama la llevó a convertirse en defensora de la reforma financiera. Su libro Barrido Total, El conserje que vació los bancos, fue un éxito de ventas y luego inspiró un documental en Netflix. El detective Marcus Hayes, alguna vez el implacable perseguidor de Arthur, también vivió su propia transformación. Aunque fue ascendido, las preguntas éticas que dejó el caso lo persiguieron. Se retiró anticipadamente y se dedicó a la consultoría en crímenes financieros y enseñanza de técnicas investigativas. Los bancos involucrados en el robo pagaron multas millonarias y se vieron obligados a reformar sus protocolos de seguridad. Hasta el día de hoy, el nombre de Arthur se menciona en las salas de juntas como advertencia. Y con razón.